Buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo del protocolo. Vamos a hacer una retroalimentación del apartado anterior, que es el diseño metodológico. En el diseño metodológico nosotros tenemos, en primer lugar, los tipos de investigación. Existe el nivel de investigación, que es la profundidad del estudio que realiza el investigador. Aquí tenemos tres tipos de investigación: descriptiva, explicativa y exploratoria. También tenemos otro tipo de investigación por su diseño, que son las estrategias que utiliza el investigador. Aquí tenemos tres tipos: la documental, la experimental y la de campo. Otro apartado es la población y muestra. La población es el conjunto total de los que nos van a dar a nosotros información. Aquí tenemos que plantear la cantidad, ¿verdad? Cantidad de personas que vamos a encuestar, cantidad de personas que vamos a entrevistar, cantidad de personas que vamos a hacer un grupo focal. Digamos, si tenemos una población en una empresa de 380, más el director del área que vamos a entrevistar, ya tenemos 381, más un especialista en procesos de calidad, ya tenemos 382. Y tenemos también la muestra. La muestra se determina de acuerdo al criterio de investigador. Hay dos tipos de fórmulas, podríamos decir, para aplicar y sacar la muestra correspondiente. Esta muestra determina la cantidad de encuestas que nosotros vamos a aplicar. También tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas, podríamos decir, es una encuesta, es un cuestionario para un grupo focal, una guía para una observación, un cuestionario, podríamos decir, para una entrevista. ¿Qué son los instrumentos? Podríamos decir, un instrumento, si vamos a hacer una entrevista oral, un instrumento es la cámara o la grabadora. En este caso, modernamente ya los celulares tienen integrado todo esto. Ese es un instrumento. Si yo le digo a una persona, me llena por favor esta encuesta, el instrumento son las hojas impresas, ese instrumento. Y también tenemos las técnicas de análisis e interpretación de los datos. Los datos se ordenan, se clasifican, se tabulan utilizando el CPSS o utilizando, podríamos decir, el Excel. Va a depender del dominio, ¿verdad?, del investigador o de a quién vaya a contratar para que se lo realice. La interpretación de la encuesta, tomando en cuenta las características. También tenemos las técnicas. Estas técnicas de análisis son las técnicas lógicas. Por ejemplo, una técnica lógica es la síntesis, cuando nosotros leemos algo y sintetizamos, o resumimos o hacemos un comentario. Esa es una técnica lógica. Inducción: partimos de una premisa, digamos, un planteamiento, e interpretamos ese planteamiento de manera particular. Y también tenemos las técnicas estadísticas, que nos determinan a nosotros la interpretación de los datos numéricos que nos reflejan las gráficas. Ahora vamos a introducir el otro apartado, que son aspectos administrativos. ¿Qué son los aspectos administrativos? Son los recursos que necesita el investigador para realizar su investigación. Y esto también se debe planificar. Y aquí tenemos nosotros recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos, ¿verdad? Aquí tenemos, en primer lugar, los recursos materiales, que se deben describir. Cuando hablamos de recursos tecnológicos, nos referimos a computadoras, nos referimos a laptops, nos referimos a teléfonos, nos referimos, podríamos decir, a cámaras. Si nosotros necesitamos esos equipos, tendremos que prestarlos, tendremos que alquilarlos. Esos son recursos materiales. ¿Qué son recursos materiales también? Materiales de oficina, papelería, lápiz, lapicero, folders, todo eso, engrapadora, todo eso son recursos materiales y se tienen que explicar en este apartado. Recursos humanos: incluye al personal que colabora con el investigador, porque el investigador no lo puede hacer todo, ¿ya? ¿Quién es una persona que puede ayudar al investigador?
una secretaria para que le levante el texto, porque a lo mejor el investigador trabaja y no tiene lugar o está dedicado a otras cosas. Ahí tenemos una secretaria, ese es personal de apoyo. También personal de apoyo puede ser que yo contrate por 15 días o por un mes a 2 personas que me vayan a aplicar X cantidad de encuestas. Ese es personal que yo necesito. Por ejemplo, yo soy investigadora, pero no manejo la tabulación de los datos. Tengo que contratar por una semana o por 15 días a una persona que me tabule los datos, ¿verdad? Con el CPSS o con el Excel, porque yo no lo manejo. Entonces, esto se tiene que proyectar y mencionar. Recursos económicos. Aquí los recursos económicos son los gastos, el dinero que yo voy a invertir en el proceso de investigación. Para esto se hace un pequeño presupuesto que incluye allí la contratación del personal, los gastos materiales de oficina, las copias, las impresiones y el empastado, ¿verdad?, del informe final. Nosotros tenemos el cronograma de actividades, que significa determinar el espacio de tiempo que yo le voy a dedicar a todas las actividades de mi proceso de investigación, desde el inicio hasta el final. Hasta el final implica la entrega de mi informe empastado y mi defensa, pues, si es que yo me voy a graduar. Si soy investigador profesional, la entrega igual de mi informe de investigación y también la exposición del trabajo que yo realicé. Entonces, ustedes en su material de estudio tienen ahí ejemplos de presupuesto, ejemplos de cronograma, que ustedes van a tomarlos como modelo. Yo siempre les digo, muchachos, analicen la teoría, porque la teoría lleva ejemplos. Y también les planteo, aparte, 2 ejemplos. Estos ejemplos, en todo momento, a ustedes les sirve de guía o de modelo para que realicen sus actividades y lo apliquen a su tema de investigación o a su protocolo que están realizando. Yo siempre hago hincapié, analicen los modelos, analicen los ejemplos, porque ustedes a veces hacen cosas que no se les orienta. Yo no sé de dónde lo sacan, cómo inventan tantas cosas que a veces me mandan en los trabajos que yo reviso, ¿verdad? Para eso está la guía, su material de estudio y su protocolo. Ahí les puse un ejemplo, pero ustedes pueden realizar el que mejor les convenga. Este es un apartado. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos recursos financieros, que podemos poner un apartado que diga recursos humanos. Entonces ahí tenemos el número, por ejemplo, la descripción, fotocopia de tesis. Ahí nosotros tenemos 450 páginas, van a sacar, con un costo en dólares. Ahí lo tienen los muchachos que les planteó, en un total de $46. Ahí tenemos nosotros costo de fotocopias de encuestas y entrevistas. Si ustedes se fijan, ahí tienen su presupuesto proyectado. Ahí los muchachos más, en este ejemplo, me colocaron los recursos humanos. ¿Cuánto le pagaron por un mes a la secretaria? ¿Cuánto le pagaron a los jóvenes que pasaron encuesta? Así como también al especialista en tabulación de datos. Y pusieron debajo de recursos, ahí serían recursos materiales, no recursos financieros, ¿verdad? Aquí, espérenme. Ya, recursos materiales, porque eso es, podríamos decir, una parte de los recursos materiales. Debajo le pusieron recursos humanos y pusieron una secretaria, 2 encuestadores y un tabulador. Y le pusieron el costo de $100, de $50, va a depender del número de días o semanas que los muchachos, porque son contrataciones temporales. Ahí tenemos un modelo de presupuesto. En los ejemplos, ahí va también otro modelito. Nosotros tenemos aquí un ejemplo de cronograma. Digamos la primera, la planificación. Este es un ejemplo de jóvenes que trabajaron en el 2016, lo proyectaron de julio a noviembre. En julio iniciaron su proceso de investigación y lo terminaron en noviembre, ¿verdad? Ejecución
de las fuentes de información es buscar dónde yo voy a encontrar la información. Instituciones, personas, recursos, bibliotecas, bibliotecas digitales que voy a seleccionar yo. Esas son fuentes de información. Las fuentes de información son documentales, libros, revistas, periódicos. Pero ¿dónde las voy a encontrar? ¿Qué voy a seleccionar? Y las fuentes primarias son la entrevista, la encuesta, donde yo voy a encontrar un especialista que me ayude con mi tema y que me dé una entrevista. ¿Quién me puede ayudar, verdad?, para perfeccionar desde el punto de vista técnico y científico mi material, además de la encuesta. Ahí tenemos nosotros la elaboración del protocolo de investigación, ¿verdad? Es todo lo que ustedes están haciendo en este momento. Ustedes no están investigando, están elaborando el plan de investigación. Después, como parte del plan de investigación, nosotros también tenemos los instrumentos de recolección de la información. ¿Cuáles son los instrumentos? La elaboración de las encuestas, la elaboración de las entrevistas, la elaboración de los grupos, de las guías de los grupos focales. Se prepara, ¿verdad?, para posteriormente el segundo proceso es la aplicación. La aplicación es que voy a ir al campo, al lugar, a la empresa, al barrio, al mercado, a aplicar mis 400 encuestas, si eso es lo que determinó la muestra. Voy a ir al Ministerio X a entrevistar a una persona que me va a hablar sobre mi tema. Voy a entrevistar también a mi profesor especialista en procesos de calidad, que me determine su punto de vista. Voy a elaborar un grupo focal de algunos pequeños productores, podríamos decir, de queso, para que me hablen del proceso de calidad, cada uno de ellos en la elaboración de los quesos que prepara cada empresita. Eso es la aplicación. Después viene el procesamiento y análisis. Aquí nosotros tenemos otro apartado que consiste en interpretar las entrevistas, que prácticamente es hacer un resumen de lo que nos dijo el especialista. Esto no lo podemos cambiar porque es algo especial, ¿verdad? Es algo que dijeron personas conocedoras del tema que yo voy a realizar. Tenemos también el procesamiento de la tabulación de los datos, que eso lo va a hacer el tabulador, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pasé la encuesta y me determina, usted en la empresa cumple con el reglamento de calidad, sí o no. Si fueron 400, por ejemplo, 200 me dijeron sí, 200 me dijeron no. Ahí tenemos 50 y 50%. ¿Qué significa ese 50% que dijo sí y ese 50% que dijo no? ¿Verdad? Esa es la interpretación. Después, producto de esto, viene el proceso de elaboración del documento. O sea, es mi tema, ya elaborar el ensayo, elaborar la monografía, ordenarla. Y hay también la corrección y ajustes a este material. Aquí está parcial lo que es el cronograma de actividades. En el ejemplo o en los ejemplos hay dos cosas que ustedes pueden tomar como modelo, lo pueden tomar perfectamente como modelo del proceso de investigación. Este es lo que nosotros tenemos que realizar para este próximo apartado. Posterior a nosotros vamos a tener la bibliografía, que también ya la tienen en su material de estudio. Ahí tienen la una síntesis de las normas APA de cómo se colocan los libros, cómo se colocan los links, cómo se colocan, podríamos decir, todo el ordenamiento de las fuentes de información. Ahí tienen modelos también que les va a servir. A nosotros nos va a quedar pendiente los anexos. ¿Qué son los anexos? Los anexos son lo que va después del protocolo, anexado al protocolo. Y aquí nosotros vamos a poner un modelo de encuesta, un modelo de entrevista, un modelo de grupo focal, que en la próxima clase se les orientará de qué manera nosotros lo vamos a realizar. Ahí vamos a concluir, ¿verdad? Los anexos es la propuesta de instrumentos de recolección de datos. Y en la bibliografía consultar normas APA, que ya las tenemos ahí.
Entonces, jóvenes, ya estamos por finalizar nuestro protocolo. Vuelvo a insistir, lean su material de estudio, analicen los ejemplos que son elaborados por estudiantes que se han graduado aquí en la universidad con la monografía y que sirve de modelo para que ustedes hagan el suyo. Muy buenos días.